puerto de Cartagena estaba lleno de ruido y movimiento aquella mañana. Maletas rodando sobre el pavimento, turistas abrazándose antes de subir al barco, vendedores ambulantes ofreciendo sombreros y agua fría para el calor del Caribe. El aire olía a sal, combustible y protector solar. Clara Andrade estaba sentada en una banca metálica frente a la zona de embarque. A sus pies descansaban 2 maletas nuevas. Las había comprado especialmente para ese viaje. A sus 63 años, sería la primera vez que subiría a un crucero. Durante semanas había hablado de ese viaje con entusiasmo. Las cenas en el barco, las excursiones, las fotos con sus nietos en las islas. Había comprado 3 vestidos nuevos para las cenas formales, incluso un sombrero de playa que ahora descansaba sobre sus rodillas. Miró el reloj. Diego todavía no aparecía. No era raro. Su hijo siempre había tenido una relación flexible con la puntualidad, algo que Laura, su esposa, decía con una sonrisa elegante que era parte de su creatividad. Clara suspiró con paciencia y observó a las familias que entraban al puerto. Padres cargando niños dormidos. Parejas tomándose fotos frente al enorme barco blanco. Abuelos caminando despacio junto a sus nietos. Familias completas. Un pequeño nudo de emoción se formó en su pecho. Ese viaje significaba algo especial para ella. No era solo un crucero. Era la sensación de seguir siendo parte de la vida de su hijo. Entonces su celular vibró. Un mensaje de Diego. Clara sonrió automáticamente mientras abría la conversación, pero la sonrisa desapareció antes de terminar de leer. Mamá, hubo un cambio de planes. Este viaje será solo para la familia. Hablamos cuando volvamos. Clara parpadeó. Volvió a leer el mensaje. Luego, otra vez. Las palabras no cambiaban. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Levantó la vista hacia el enorme barco que dominaba el puerto. En la cubierta superior, entre decenas de pasajeros, reconoció inmediatamente la figura de su hijo. Diego estaba allí, apoyado contra la baranda. A su lado estaba Laura, con gafas de sol y un vestido blanco de verano, acomodando el cabello de Sofía mientras Tomás saltaba emocionado señalando el mar. La escena parecía una fotografía perfecta. Una familia feliz. Clara sintió algo frío recorrerle el pecho. Diego sacó su celular del bolsillo y miró la pantalla, probablemente esperando ver si ella había leído el mensaje. No la vio. O tal vez sí. Pero no hizo ningún gesto. Clara bajó lentamente el teléfono. Las palabras del mensaje seguían resonando en su cabeza. Solo la familia. Como si ella no lo fuera. Como si la mujer que lo había criado sola, trabajando 2 empleos durante años, fuera ahora una especie de invitada incómoda. Un silencio pesado cayó sobre ella en medio del bullicio del puerto. Clara respiró hondo. Luego se levantó despacio de la banca. Tomó el asa de sus maletas, y sin mirar otra vez hacia el barco, empezó a caminar hacia la salida del puerto. Nadie la detuvo, nadie la llamó. 40 minutos después el taxi la dejó frente a su apartamento. Subió las escaleras en silencio, abrió la puerta y dejó las maletas en el suelo del salón. La casa estaba completamente quieta. Demasiado quieta. Clara caminó hasta su pequeña oficina. Abrió el segundo cajón del escritorio. Dentro había una carpeta azul. La sacó. Sus manos dejaron de temblar, porque dentro de aquella carpeta estaba algo que Diego parecía haber olvidado. El contrato de la casa donde él vivía con su familia. La casa que Clara había comprado cuando él se casó. La casa cuya última cuota hipotecaria ella misma había terminado de pagar hacía 2 meses. Y lo más importante de todo, la casa que legalmente seguía a su nombre. Clara cerró la carpeta lentamente. Por primera vez, desde que había leído el mensaje en el puerto, una extraña calma comenzó a instalarse dentro de ella. No era rabia, era claridad. Clara tomó su teléfono, buscó un contacto en la agenda, y cuando la llamada fue contestada, habló con una serenidad que ni ella misma reconocía. «Teresa, soy Clara». Hubo una breve pausa. Luego añadió, «Necesito vender una casa».
lo antes posible. El taxi se alejó del puerto mientras el enorme crucero desaparecía lentamente por el espejo retrovisor. Clara no volvió a mirar atrás. El conductor hablaba por teléfono con alguien sobre el tráfico, pero sus palabras eran apenas un murmullo lejano. Clara estaba perdida en otra parte, en otra época, porque mientras el coche avanzaba por las calles de Cartagena, su mente volvió inevitablemente al día en que Diego nació. Tenía apenas 23 años. Y estaba sola. El padre de Diego había desaparecido antes incluso de que el niño cumpliera 6 meses de vida. Un mensaje corto, una maleta preparada a escondidas y la promesa vacía de que algún día volvería. Nunca volvió. Durante los primeros años, Clara trabajó donde pudiera, de día en una pequeña papelería, por la noche limpiando oficinas en un edificio del centro. Dormía poco, pero Diego nunca lo supo. Para él, su infancia siempre fue sencilla y segura. Siempre había comida caliente en la mesa. Siempre alguien en la tribuna cuando jugaba fútbol. Siempre un abrazo cuando llegaba llorando después de una pelea en la escuela. Clara recordaba perfectamente el día en que Diego le dijo: «Mamá, cuando sea grande voy a comprarte una casa enorme». Él tenía 7 años. Había dibujado la casa en una hoja de cuaderno con un árbol gigante en el jardín. Clara todavía guardaba ese dibujo. El taxi se detuvo frente a su edificio. «Llegamos, señora», dijo el conductor. Clara pagó el viaje y bajó lentamente con sus maletas. El edificio donde vivía era antiguo, sencillo, con paredes color crema y un pequeño balcón lleno de macetas que ella misma cuidaba. Subió las escaleras en silencio. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando abrió la puerta del apartamento, el silencio la recibió como una habitación vacía. Dejó las maletas en medio de la sala. Por un momento se quedó quieta, observando el lugar. En una repisa había fotografías. Diego en su graduación de arquitectura. Diego, el día de su boda con Laura. Diego sosteniendo por primera vez a Sofía cuando nació. Clara se acercó lentamente. Pasó los dedos por el marco de una de las fotos. Durante años, todas las decisiones importantes de su vida habían tenido una sola prioridad: que a Diego no le faltara nada. Incluso cuando él se casó. Recordaba perfectamente aquella conversación. Habían pasado solo 3 meses desde la boda, cuando Diego apareció en su apartamento, con una preocupación que intentaba disimular. «Mamá, la casa que queremos comprar está fuera de nuestro presupuesto». Laura quería una casa grande, en un barrio elegante, una cocina amplia, un jardín para los niños que algún día tendrían. Clara sabía que Diego no podía pagar algo así, pero también sabía algo más. Sabía cómo brillaban los ojos de su hijo cuando hablaba de formar una familia. Así que hizo algo que nunca había contado a casi nadie. Vendió el pequeño terreno que había heredado de su madre. El dinero fue suficiente para pagar la entrada de la casa. Y durante los años siguientes, Clara ayudó discretamente con algunas cuotas cuando las cosas se complicaban. Siempre lo hacía de forma silenciosa, sin reproches, sin recordatorios. Para ella no era un sacrificio, era simplemente amor. Clara respiró hondo. Luego caminó hacia la pequeña oficina que tenía al fondo del apartamento. Era una habitación sencilla, un escritorio de madera, un archivador metálico y un viejo ventilador que giraba lentamente en el techo. Clara abrió el segundo cajón del escritorio. Dentro estaba la carpeta azul. La sacó con cuidado. Sus manos ya no temblaban. Dentro de la carpeta había varios documentos. El contrato de compra, los recibos de las cuotas pagadas durante años y, finalmente, la escritura de la casa. Clara pasó lentamente la página final del documento. Allí estaba su nombre. Clara Andrade, propietaria. La casa donde Diego vivía con su esposa y sus hijos. La casa donde ella rara vez era invitada a cenar. La casa donde Laura siempre decía con una sonrisa amable: «Necesitamos crear nuestro propio espacio como familia». Clara cerró la carpeta. Un recuerdo reciente apareció en su mente.
La última Navidad. Laura le había regalado una tarjeta de una tienda departamental. Diego le había dado una cafetera automática. Regalos correctos, educados, pero impersonales. Clara había agradecido como siempre, con una sonrisa. Ahora entendía algo que antes no quería ver. No habían sido momentos aislados. Había sido un proceso lento, una forma elegante de apartarla poco a poco. El mensaje en el puerto no había sido un error. Había sido simplemente el momento en que todo quedó claro. Clara volvió a mirar el documento de la casa. Respiró profundamente. Luego tomó su teléfono. Buscó un nombre en la agenda. Teresa Molina. Cuando la llamada fue respondida, Clara habló con una calma que ella misma no reconocía. Teresa. Soy Clara. Clara, ¿no estabas en un crucero hoy? Clara miró el documento sobre el escritorio y respondió con una serenidad absoluta. No. Hubo un pequeño cambio de planes. Hizo una pausa. Luego añadió. Necesito vender una casa. Y necesito hacerlo rápido. Al otro lado del teléfono hubo unos segundos de silencio. Teresa conocía muy bien a Clara, y algo en su voz le dijo inmediatamente que aquello no era una simple operación inmobiliaria. ¿Qué tan rápido?, preguntó finalmente. Clara miró la fecha en su celular. El crucero duraría 10 días. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Antes de que termine un viaje. Teresa Molina llevaba más de 20 años trabajando en bienes raíces. Había visto divorcios complicados, herencias que destruían familias, hermanos peleando por apartamentos viejos, y parejas que se arrepentían de comprar casas demasiado grandes. Pero cuando Clara le explicó la situación por teléfono, Teresa guardó silencio unos segundos. ¿Tu hijo no sabe que la casa sigue a tu nombre?, preguntó finalmente. Clara estaba sentada frente al escritorio con la carpeta azul abierta. Nunca se preocupó por revisar los documentos, respondió con calma. Siempre decía que lo arreglaríamos después. Teresa soltó una pequeña risa incrédula. Eso suele pasar cuando la gente cree que las cosas les pertenecen. Clara no respondió. No había rabia en su voz, solo una claridad nueva que incluso a ella misma le resultaba extraña. ¿Qué tan rápido puedes venderla?, preguntó. Teresa pensó unos segundos. Si el precio es competitivo, quizás 2 semanas. Clara miró la fecha en su teléfono otra vez. El crucero de Diego duraría 10 días. Tiene que ser antes. Hubo silencio. Clara, dijo Teresa con cautela. ¿Estás segura de esto? Clara apoyó lentamente la mano sobre el documento de la casa. Nunca estuve tan segura. Teresa la conocía desde hacía años. Sabía que Clara no era impulsiva. Era la clase de persona que siempre pensaba en los demás antes que en sí misma. Por eso aquella decisión tenía aún más peso. Está bien, dijo finalmente. Voy a mover algunos contactos. Clara colgó el teléfono. Durante un momento permaneció sentada frente al escritorio. El apartamento estaba completamente silencioso. En algún lugar del Caribe, el crucero donde viajaban Diego y Laura probablemente ya estaba alejándose del puerto. Con música, con cócteles, con fotografías familiares. Clara cerró la carpeta azul, luego se levantó y caminó hacia la cocina. Preparó una taza de té de manzanilla, la llevó al balcón y se sentó frente a la ciudad. El sol comenzaba a caer lentamente entre los edificios. Durante años, cada decisión que había tomado había tenido una sola pregunta detrás. ¿Esto ayudará a Diego? Ahora, por primera vez en décadas, estaba pensando algo distinto. ¿Qué quiero yo? La pregunta se sintió extraña, casi incómoda, pero también liberadora. Esa noche Clara durmió profundamente, algo que no había logrado hacer desde hacía semanas. 3 días después, Teresa apareció en su apartamento con una carpeta llena de documentos y una sonrisa satisfecha. Tengo buenas noticias. Clara la hizo pasar al salón. Hay una pareja interesada, continuó Teresa. Médicos, acaban de regresar de trabajar en Chile y buscan una casa para instalarse rápido. Clara escuchaba en silencio. Van a pagar en efectivo, añadió Teresa, y están dispuestos a cerrar la operación en menos de una semana. Clara levantó la vista. ¿Tan rápido? Cuando alguien paga en efectivo,
Todo se mueve más rápido. Teresa abrió la carpeta y extendió unas fotografías sobre la mesa. La casa, el jardín, la cocina amplia que Laura había reformado hacía 2 años. Clara observó las imágenes durante unos segundos. Recordaba perfectamente el día en que había entregado las llaves. Diego la había abrazado con fuerza. Laura incluso había llorado. «Gracias por ayudarnos a empezar nuestra vida», le habían dicho. Clara cerró los ojos un instante. Ese recuerdo dolía, pero ya no la paralizaba. «Hagámoslo», dijo finalmente. Teresa la miró con atención. «¿Segura?», Clara asintió. Muy segura. 2 días después, Clara estaba frente a la casa. Era una tarde tranquila. El barrio estaba silencioso porque la mayoría de los vecinos aún estaban trabajando. Sacó una llave de su bolso. La misma llave que Diego le había dado años atrás. «Para emergencias, mamá». Clara abrió la puerta. La casa estaba vacía, silenciosa. El olor a madera y detergente aún flotaba en el aire. Caminó lentamente por el salón. Las fotografías familiares seguían en las paredes. Diego y Laura en la playa. Sofía soplando las velas de su cumpleaños. Tomás disfrazado de pirata. Clara avanzó por el pasillo. En una repisa notó algo que nunca había visto antes. En las fotos más recientes, ella ya no aparecía. En ninguna. Clara respiró hondo. Luego siguió caminando. Entró en el despacho de Diego. Abrió uno de los cajones del escritorio buscando algunos documentos relacionados con la casa. Y fue entonces cuando encontró algo inesperado. Un sobre. Dentro había un borrador de contrato. En la parte superior se leía claramente «Transferencia de propiedad». Clara frunció ligeramente el ceño. El documento estaba fechado 3 meses atrás. La propuesta era simple: transferir oficialmente la casa a nombre de Diego, después de que se terminara de pagar la hipoteca, exactamente lo que había ocurrido 2 meses antes. Clara dejó el documento sobre el escritorio. Entonces lo entendió. No habían olvidado hablar con ella. Habían estado esperando el momento adecuado. Quizás una conversación emocional. Quizás una cena familiar. Quizás un momento en que ella se sintiera culpable de decir que no. Clara dobló lentamente el documento y lo guardó dentro de su bolso. No lo necesitaba para seguir adelante, pero confirmaba algo importante. El crucero no había sido el problema. Había sido simplemente el momento en que todo quedó claro. Clara salió de la casa y cerró la puerta con llave. El sol comenzaba a ponerse detrás de los árboles del barrio. Mientras caminaba hacia su coche, Teresa la llamó por teléfono. «Clara, los compradores quieren verla mañana». «Perfecto», respondió ella. «¿Y si todo sale bien?» Teresa hizo una pequeña pausa. «Podemos firmar la venta esta misma semana». Clara miró una vez más la casa. Luego respondió con serenidad. «Entonces, hagámoslo rápido, porque cuando ese crucero vuelva al puerto, esa casa ya no les va a pertenecer». A la mañana siguiente, Clara despertó más temprano de lo habitual. La luz del sol entraba suavemente por las cortinas del apartamento, y por un momento todo parecía tranquilo, casi normal. Preparó café, como hacía cada día, y se sentó en la pequeña mesa de la cocina. Pero aquel día no era normal. Sobre la mesa estaba la carpeta azul, y dentro de ella, la casa que su hijo creía suya. Clara abrió lentamente el documento una vez más, no porque lo necesitara, sino porque quería asegurarse de que estaba viendo la realidad con claridad. Allí seguía su nombre. Propietaria única. Respiró profundo. En algún lugar del Caribe, Diego probablemente estaba desayunando frente al mar con Laura y los niños. Quizás riendo, quizás tomando fotografías, quizás sin pensar en ella en absoluto. Clara cerró la carpeta. Su teléfono vibró. Era Teresa. «Clara, ya hablé con la pareja», dijo la agente inmobiliaria con entusiasmo. «Quieren ver la casa hoy mismo». «Perfecto. Escúchame bien», continuó Teresa. «Si todo sale como creo, pueden hacer una oferta hoy mismo». Clara se levantó de la mesa. «Entonces, nos vemos allí».
Una hora después, Clara estaba frente a la casa. El barrio era uno de los más elegantes de la ciudad. Árboles altos, calles tranquilas, casas amplias con jardines bien cuidados. Durante años había sentido orgullo al ver a Diego vivir allí. Había pensado que todo su esfuerzo había valido la pena. Sacó la llave de su bolso. Abrió la puerta. La casa seguía silenciosa. Pero aquella vez no caminó por el interior recordando el pasado. Esta vez estaba observando el lugar como lo haría un comprador. El espacio, la luz, la distribución. Teresa llegó 10 minutos después acompañada de una pareja. Clara, ellos son Camila y Roberto. Ambos parecían tener poco más de 40 años. Vestían de forma sencilla pero elegante, con la seguridad tranquila de las personas acostumbradas a tomar decisiones importantes. Camila fue la primera en hablar. La casa es preciosa. Clara sonrió con cortesía. Lo es. Caminaron por el salón, la cocina y el jardín, mientras Teresa explicaba los detalles de la propiedad. Roberto observaba las paredes, la estructura, la distribución de las habitaciones. La casa tiene muy buena luz natural, comentó. Camila se detuvo frente a la ventana que daba al jardín. Podríamos hacer aquí un pequeño estudio, dijo con entusiasmo. Siempre quise pintar en un lugar así. Clara escuchó la frase en silencio. Pintar. Era curioso cómo ciertas palabras parecían tener ahora un significado distinto para ella. Después de unos minutos, la pareja se apartó para hablar en privado con Teresa. Clara permaneció en el jardín observando el césped perfectamente cortado. Allí Diego había instalado una pequeña piscina inflable el verano pasado para los niños. Recordaba a Sofía saltando dentro del agua, mientras Tomás corría alrededor, gritando de emoción. El recuerdo dolía, pero ya no la detenía. Teresa regresó unos minutos después. Su sonrisa lo decía todo. Van a hacer una oferta. Clara levantó la mirada. ¿Hoy? Ahora mismo. Camila y Roberto se acercaron. Roberto habló con calma. Nos gusta mucho la casa. Camila añadió. Y podemos pagar en efectivo. Teresa entregó a Clara un papel con la cifra. Era más alta de lo que habían esperado. Clara lo observó durante unos segundos. No era solo dinero. Era la confirmación de que su decisión podía hacerse realidad. Acepto, dijo finalmente. Camila sonrió. Entonces podemos cerrar la operación esta misma semana. Teresa ya estaba sacando documentos de su carpeta. El contrato de compraventa se puede firmar mañana, explicó, y la entrega oficial de llaves en 5 días. Clara hizo un cálculo mental rápido. El crucero regresaría en 8. Perfecto. Los siguientes días pasaron como una ráfaga. Firmas, documentos, llamadas con el abogado, transferencias bancarias. El doctor Marcelo revisó cada detalle del contrato antes de la firma final. Todo es completamente legal, dijo mientras cerraba la carpeta. Usted es la propietaria registrada. No hay nada que puedan hacer para impedir la venta. Clara asintió. Perfecto. El último documento se firmó un viernes por la tarde. El dinero fue depositado en su cuenta esa misma noche. Clara regresó a la casa una última vez, el día antes de entregar las llaves, pero ya no había muebles. Los nuevos propietarios comenzarían reformas pronto, así que el lugar estaba casi vacío. La casa parecía diferente, más grande, más silenciosa. Clara caminó lentamente por el salón vacío. Cada paso resonaba suavemente contra el suelo. En la cocina dejó algo sobre la mesa, un sobre. Dentro había una carta, también dejó una copia del contrato de venta, y la dirección de un depósito donde las pertenencias de Diego y Laura estarían guardadas durante 3 meses. Clara miró alrededor una última vez. Luego caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo un momento. Respiró profundo. No había rabia en su pecho, solo una sensación extraña de libertad. Cerró la puerta. Entregó las llaves a Teresa esa misma tarde. Mañana llegan los nuevos dueños, dijo su amiga. Clara asintió. Perfecto. Teresa la miró con curiosidad. ¿Qué crees que pasará cuando tu hijo vuelva del crucero?
Clara pensó unos segundos. Luego respondió con calma. Por primera vez en su vida, va a entender que las decisiones tienen consecuencias. El crucero regresó al puerto 8 días después. Era una tarde cálida y luminosa, con el muelle lleno de familias esperando a los pasajeros. Algunos sostenían carteles de bienvenida, otros grababan con sus teléfonos el momento en que el enorme barco blanco comenzaba a acercarse lentamente al puerto. Entre la multitud, nadie buscaba a Clara. Y Clara tampoco estaba allí para recibir a nadie. A esa misma hora estaba sentada en una cafetería a 3 calles del puerto. Un lugar pequeño, tranquilo, con mesas de madera y grandes ventanas que daban hacia la avenida principal. Había pedido un café doble. Lo sostenía entre las manos sin beberlo. A través de la ventana podía ver el movimiento en la distancia, las maletas, las risas, las familias abrazándose. Por un instante pensó en acercarse, en verlos bajar del barco, pero no lo hizo. No necesitaba presenciar lo que iba a suceder, porque sabía exactamente cómo ocurriría. A las 6:15 de la tarde Diego bajó por la pasarela del barco. Llevaba gafas de sol, una camiseta clara y una sonrisa relajada. A su lado caminaba Laura, bronceada, elegante como siempre, con una bolsa de compras colgada del brazo. Sofía sostenía un peluche nuevo que había ganado en uno de los juegos del crucero. Tomás corría unos pasos delante de ellos con una camiseta que decía Caribbean Adventure. Parecían exactamente lo que cualquier persona vería como una familia feliz. Diego sacó el teléfono del bolsillo, miró la pantalla. Había enviado un mensaje a su madre esa misma mañana. «Mamá, llegamos hoy. Los niños quieren verte». No había recibido respuesta. «Seguro está ocupada», dijo Laura con naturalidad. «Ya la veremos mañana». Diego asintió sin darle demasiada importancia. Tomaron un taxi desde el puerto. Durante el trayecto, hablaron sobre el viaje, las excursiones, la comida, las fotos que subirían a redes sociales. Todo parecía normal, completamente normal. El taxi se detuvo frente a la casa, pero algo se sentía extraño. Había una camioneta estacionada frente al jardín y varias cajas en la entrada. «¿Qué es esto?», murmuró Laura frunciendo el ceño. Diego bajó primero del taxi, tomó las maletas y caminó hacia la puerta. Entonces vio a un hombre saliendo de la casa, un desconocido. «Buenas tardes», dijo el hombre con amabilidad. Diego lo miró confundido. «Buenas tardes. ¿Qué está haciendo en mi casa?». El hombre lo observó unos segundos antes de responder. «Creo que hay un error». Laura se acercó rápidamente. «¿Perdón?». El hombre señaló la puerta detrás de él. «Nos mudamos hoy». Diego soltó una pequeña risa nerviosa. «No, creo que no entiende. Esta es nuestra casa». El hombre frunció ligeramente el ceño. «La compramos la semana pasada». Laura miró a Diego. «¿Qué está diciendo?». Diego se acercó a la puerta. Entonces vio algo sobre la mesa del recibidor, un sobre. Su nombre estaba escrito en la parte frontal. Lo tomó. Dentro había una carta. La letra era inconfundible. Clara. Diego comenzó a leer. Laura observaba su rostro cambiar lentamente. Confusión, incredulidad. Luego algo más. Shock. «¿Qué pasa?», preguntó ella. Diego bajó lentamente el papel. Parecía incapaz de hablar. Laura le quitó la carta de las manos y comenzó a leer. Diego y Laura. La casa donde vivían fue vendida. Legalmente siempre estuvo a mi nombre, como bien sabían. Durante años creí que formaba parte de su familia, pero el mensaje que recibí en el puerto dejó algo muy claro. Para ustedes, yo no era familia suficiente para compartir un viaje. Solo era conveniente cuando me necesitaban. Sus pertenencias han sido trasladadas a un depósito pagado por 3 meses. La dirección está con mi abogado. No intenten buscarme. Así como ustedes necesitaban espacio para construir su familia, yo también necesito espacio para redescubrir mi vida. Clara. Laura levantó la vista lentamente. Esto no puede ser real. Diego volvió a mirar la casa, las ventanas, el jardín, el lugar donde había vivido durante años, donde sus hijos habían crecido, y por primera vez en su vida entendió algo que nunca había considerado.
Aquella casa nunca había sido realmente suya. Mientras tanto, a 3 calles del puerto, Clara terminó su café, sacó dinero para pagar la cuenta y se levantó con calma. La tarde estaba cayendo lentamente sobre la ciudad. No sabía exactamente qué estaba ocurriendo en ese momento frente a la casa, pero sí sabía algo con absoluta certeza. Por primera vez en décadas, estaba tomando una decisión pensando en sí misma, y esa decisión ya no podía cambiarse. El silencio frente a la casa duró varios segundos. Laura seguía sosteniendo la carta con las manos temblando. Diego estaba completamente inmóvil mirando la puerta abierta, como si su mente todavía intentara entender lo que estaba viendo. El hombre que había salido con las cajas rompió finalmente el momento incómodo. «De verdad lo siento», dijo con tono amable. «Nosotros compramos la casa hace 5 días. Pensé que el agente inmobiliario ya les había avisado». Laura levantó la mirada. «¿5 días?» El hombre asintió. «La señora Clara Andrade firmó la venta la semana pasada». El nombre de su madre sonó extraño en boca de un desconocido. Diego tragó saliva. «Eso no puede ser», pero incluso mientras lo decía, sabía que sí podía ser, porque la carta que Laura tenía en las manos no dejaba ninguna duda. Laura volvió a leer el último párrafo. «Yo también necesito espacio para redescubrir mi vida». «Esto es una locura», susurró. Tomás tiró suavemente del brazo de su padre. «Papá, ¿por qué hay gente en nuestra casa?» Diego no respondió. Sofía miraba a su alrededor confundida. ¿Nos mudamos? Laura respiró profundamente intentando recuperar el control. «Vamos a entrar», dijo. El hombre levantó la mano con cautela. «Lo siento, pero ya no pueden entrar». Laura lo miró con incredulidad. «¿Cómo que no podemos entrar? Porque ahora es nuestra propiedad». Las palabras cayeron como una piedra. Diego cerró los ojos un momento. Luego sacó el teléfono del bolsillo. Buscó el nombre de su madre. Durante años había sido él quien recibía las llamadas, quien respondía con prisa, quien decía, «Mamá, ahora no puedo hablar». Ahora era él quien necesitaba escuchar su voz. Marcó. El teléfono sonó. 1 vez. 2. 3. Nadie respondió. Volvió a marcar. Nada. Laura caminaba de un lado a otro frente a la casa. «Esto es absurdo», murmuraba. «No puede hacer esto». Diego miró otra vez la carta, pero sabía que sí podía, porque legalmente siempre había sido su casa. Tomó aire y marcó otro número. Teresa Molina. El nombre aparecía en el contrato de venta que Clara había dejado en el sobre. El teléfono sonó apenas una vez antes de que respondieran. «¿Hola?» Diego habló con voz tensa. «¿Es Teresa Molina?» «Sí. Soy Diego Andrade». Hubo un pequeño silencio. «Entiendo», respondió Teresa con calma. Diego apretó el teléfono contra la oreja. «¿Qué está pasando?» «Su madre vendió la casa». «¡Esa casa es mía!» «No», respondió Teresa con una serenidad absoluta. «Legalmente nunca lo fue». Laura lo miraba intentando escuchar la conversación. «Mi madre no puede hacer esto sin avisarnos». Teresa suspiró suavemente. La casa estaba a su nombre desde el principio. Ella tenía derecho a venderla cuando quisiera. Diego se quedó sin palabras. El peso de esa verdad cayó lentamente sobre él. Durante años había asumido que la casa era suya. Nunca había preguntado, nunca había revisado los documentos. Simplemente lo había dado por hecho. «¿Dónde está ella?», preguntó finalmente. Teresa dudó un momento. «No puedo decirle eso. Es mi madre». Y fue su madre cuando estaba sentada sola en un puerto con 2 maletas. El silencio fue inmediato. Diego sintió como si alguien hubiera apretado su pecho. «Yo», intentó decir, pero Teresa continuó. «Su madre no quiere hablar con usted ahora». Laura tomó el teléfono de la mano de Diego. «Escuche. Esto es completamente injusto. Tenemos hijos. ¿Dónde se supone que vamos a vivir?» Teresa respondió con la misma calma. «En el sobre que les dejó hay una dirección, un depósito. Sus cosas están allí, pagado por 3 meses».
Laura abrió el sobre con desesperación. Buscó entre los papeles. Allí estaba la dirección. Esto es ridículo, murmuró. Pero por primera vez Diego no discutió. Estaba mirando la casa, las ventanas iluminadas, las cajas de mudanza, el hombre que ahora vivía allí, todo aquello que había considerado parte permanente de su vida. Había desaparecido en una semana. Sofía volvió a hablar con voz pequeña. «¿Papá? ¿La abuela está enojada?» Diego bajó lentamente la mirada hacia su hija, y por primera vez, desde que había leído la carta, entendió algo con claridad. No era solo enojo, era algo mucho más profundo. Había pasado años creyendo que su madre siempre estaría allí, disponible, paciente, esperando. Pero ahora, por primera vez en su vida, Clara había decidido dejar de esperar. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Clara caminaba lentamente por el paseo marítimo. La brisa del mar movía suavemente su cabello. La ciudad estaba tranquila. Los restaurantes comenzaban a llenarse. Las luces del puerto brillaban en la distancia. Clara miró el horizonte. Sabía que tarde o temprano Diego la llamaría. Tal vez esa misma noche. Tal vez mañana. Pero por primera vez en muchos años, no tenía prisa por responder. Esa noche Diego no durmió. Después de dejar las maletas en el pequeño depósito indicado en la carta, terminaron en un hotel cercano al centro. Laura intentaba organizar algo de normalidad para los niños, pedir comida, encender la televisión, explicar que aquello era solo por unos días. Pero Diego apenas escuchaba. Estaba sentado junto a la ventana del hotel, mirando las luces de la ciudad reflejarse en el vidrio. El teléfono descansaba sobre la mesa. Había intentado llamar a su madre 7 veces, ninguna respuesta. La carta seguía en sus manos. Había leído cada línea tantas veces que casi podía recitarla de memoria. Para ustedes, yo no era familia suficiente para compartir un viaje. Esa frase era la que no lo dejaba en paz. Durante años había pensado que su madre exageraba cuando hablaba de sentirse sola. Había asumido que ella siempre estaría bien, siempre disponible, siempre esperando. Pero ahora empezaba a recordar cosas que antes había ignorado. La Navidad en que Clara se fue temprano porque Laura decía que necesitaban tiempo en familia. El cumpleaños de Sofía donde su madre pasó la mayor parte del tiempo en la cocina, ayudando, mientras los demás estaban en el jardín. El día en que Laura sugirió que quizá era mejor que Clara avisara antes de visitar. Pequeños momentos. Pequeñas decisiones. Nada que pareciera cruel por sí solo, pero juntos construían algo distinto. Diego cerró los ojos. Por primera vez se preguntó algo que nunca había considerado. ¿Cuántas veces su madre se había sentido exactamente como en ese puerto? Sentada, esperando, sabiendo que no era realmente bienvenida. Un golpe suave en la puerta del hotel lo sacó de sus pensamientos. Laura abrió. Era Sofía. La niña sostenía el peluche que había ganado en el crucero. «Papá, ¿la abuela está enojada con nosotros?» Diego no respondió de inmediato. Sofía entró en la habitación lentamente. «Ella siempre venía a mis cumpleaños», dijo con voz pequeña. «¿Por qué no quiere vernos ahora?» Diego tragó saliva. Y entonces ocurrió algo que nunca había pasado en su vida adulta. No supo qué responder, porque en el fondo sabía que la respuesta era dolorosamente simple. Su madre no se había ido por rabia. Se había ido porque durante demasiado tiempo había dejado de ser importante. Diego abrazó a su hija. «La abuela necesita tiempo». Sofía apoyó la cabeza en su hombro. «¿Volverá?» Diego miró por la ventana, y por primera vez desde que había leído la carta entendió algo que no podía arreglar con una llamada o una disculpa rápida. «No lo sé», respondió con honestidad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Clara estaba sentada frente al mar. Había alquilado un pequeño apartamento cerca del paseo marítimo. El lugar era sencillo, pero tenía algo que su antigua vida había perdido hacía mucho tiempo. Silencio. Sobre la mesa del salón había un cuaderno nuevo. Clara lo abrió lentamente.
Durante años había tenido un sueño que siempre posponía: aprender a pintar. Siempre decía lo mismo: cuando tenga tiempo. Pero ese tiempo nunca llegaba. Siempre había algo más urgente, algo más importante: el trabajo, la casa de Diego, los niños, la familia. Clara tomó un lápiz. Miró la primera página en blanco. La ciudad se reflejaba en el agua del puerto frente a su ventana. Las luces de los barcos, el sonido lejano de las olas. Por primera vez en décadas, no había nadie esperando que resolviera un problema. No había llamadas urgentes. No había planes que giraran alrededor de otras personas. Solo estaba ella. Y una página en blanco. Clara comenzó a dibujar lentamente. Un trazo. Luego otro. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa de victoria, ni de venganza. Era algo mucho más simple. La sensación tranquila de una mujer que finalmente había comenzado a vivir su propia vida. Pasaron 3 semanas. Durante ese tiempo, Diego intentó llamar a su madre casi todos los días. Al principio con insistencia, después con desesperación. Finalmente, con una especie de resignación silenciosa. Las primeras noches en el hotel habían sido caóticas. Laura estaba furiosa, los niños confundidos y la presión de tener que encontrar una nueva casa caía completamente sobre él. Pero algo había cambiado dentro de Diego. Algo que Laura notaba cada vez que mencionaba a Clara. «No entiendo por qué sigues pensando en eso», dijo una noche. «Tu madre exageró todo. Nadie la echó de ningún lado». Diego levantó la vista lentamente. «No, nadie la echó». Laura cruzó los brazos. «Entonces, ¿por qué hizo esto?». Diego tardó unos segundos en responder. «Porque nosotros dejamos de verla». Laura frunció el ceño. «Eso no es cierto». Pero Diego no discutió. Simplemente volvió a mirar el teléfono. El día 22 finalmente ocurrió. El teléfono sonó. En la pantalla apareció un nombre que Diego había estado esperando desde hacía semanas. «Mamá», su corazón dio un pequeño salto. Contestó inmediatamente. «¿Mamá?». Hubo unos segundos de silencio. Luego escuchó su voz, tranquila, serena. «Hola, Diego». Durante un momento ninguno supo qué decir. Todas las frases que Diego había preparado en su cabeza desaparecieron de golpe. «¿Estás bien?», preguntó finalmente. «Sí». «¿Dónde estás?». Clara dudó un instante. «Cerca del mar». Diego cerró los ojos. «Mamá». «Lo siento». La respuesta llegó con calma. «Lo sé, aquello lo descolocó». «¿Lo sabes?». «Sí». El silencio volvió a instalarse entre los dos. Diego miró por la ventana del pequeño apartamento temporal donde ahora vivían. «Los niños preguntan por ti», dijo. «Yo también pienso en ellos». «Entonces, ¿podemos verte?». Clara tardó unos segundos en responder. Cuando habló, su voz seguía siendo tranquila. Pero había algo distinto en ella. Algo firme. «Diego, quiero que entiendas algo. Dime. No vendí la casa para castigarte». Diego escuchaba en silencio. «La vendí porque me di cuenta de que llevaba años viviendo una vida que ya no era mía». El viento del mar se escuchaba suavemente al otro lado del teléfono. «Siempre pensé que lo estaba haciendo bien», continuó Clara. «Que ayudar, estar disponible y no molestar era la forma correcta de ser madre». Diego sintió un nudo en la garganta, pero el día que recibí ese mensaje en el puerto entendí algo que nunca había querido ver. Hizo una pausa. «Para ustedes, yo ya no era parte de su vida». Diego apretó el teléfono contra la oreja. «Eso no es verdad». «Tal vez no era su intención», respondió Clara. Pero así se sentía. Las palabras pesaron más que cualquier reproche, porque no había rabia en ellas, solo una verdad difícil de discutir. «Ahora estoy aprendiendo algo nuevo», continuó Clara. «¿Qué cosa?». «A vivir mi propia vida». Diego bajó la mirada. «¿Eso significa que ya no quieres vernos?». Clara respiró profundamente. «No». «Entonces, significa que cuando nos veamos, será diferente». Diego levantó lentamente la cabeza. «¿Diferente cómo?». «Como dos adultos que se respetan, no como una madre que siempre está disponible y un hijo que cree que siempre estará allí».
Diego dejó escapar un suspiro largo. Por primera vez entendía exactamente lo que ella quería decir. Me gustaría verte, dijo finalmente. Hubo un pequeño silencio. Luego, Clara respondió. Yo también quiero verte. ¿Cuándo? Clara miró el mar frente a su ventana. El atardecer teñía el agua de naranja. El domingo. ¿Dónde? Clara sonrió suavemente. Hay una pequeña cafetería frente al puerto. Diego sintió algo parecido a alivio. Estaremos allí. No. Diego frunció el ceño. ¿Cómo que no? Solo tú. Hubo silencio. Primero tú, dijo Clara con suavidad. Después veremos lo demás. Diego entendió. Está bien. La conversación terminó poco después. Cuando colgó, Diego se quedó sentado mirando el teléfono. No había recuperado todo lo que había perdido. Pero algo importante había cambiado. Por primera vez en su vida, iba a ver a su madre no como alguien que siempre estaría allí, sino como alguien que había decidido finalmente tener su propia vida. A la mañana siguiente, Clara volvió a su mesa junto a la ventana. El cuaderno seguía abierto. El dibujo del puerto comenzaba a tomar forma. Tomó el lápiz otra vez y continuó dibujando. Esta vez con una tranquilidad que no había sentido en muchos años, porque algunas decisiones no destruyen una familia. A veces, simplemente obligan a reconstruirla de una forma más honesta.